muy buenos días. Buenas. Y Manu... Hola, muy buenas. Hola, buenas. Y Manu Santana, ¿qué tal? Juntaros un poquito más, y así os veo ya más centrados en la imagen. ¡Ahí! ¡Ay, qué bien! Mónica, es que no No te vemos. vemos. ¿Qué? Dime, Manu. No te vemos. Que no vemos. Bueno, pues lo arreglamos, me tenéis que ver, claro que sí. Vale, Bueno, vale. yo decía, Raquel Marín, fisioterapeuta, Manu Santana, preparador físico de esta clínica de fisioterapia avanzada de Gemma Ibáñez. ¿Me veis? Correcto. Me veis, ¿no? ¿Me veis? ¿Me veis ahora? Sí. Ahora todo sí, bien. qué bien. Bueno, yo sí que os veía. Vamos a ver, vamos a hablar de esta técnica que es, yo creo que es muy importante, quizá no es tan conocida, aunque cada vez más son las personas que empiezan a usarla. Y yo es que creo además que el agua es un elemento súper curativo para todo, ¿verdad? Sí, efectivamente, sobre todo, como tú has dicho, es una técnica, bueno, no es una especie de técnica que utilizamos en fisio, pero qué mejor época ahora que llega el veranito, ¿no? Para darlo un poco a conocer. Y sí, la verdad que está llena de beneficios y claro, ahora hablaremos un poquito de ella. Bueno, pues vamos a conocerla ya, si te parece, Raquel, la hidroterapia, esto que suena bastante bien y que después mucho mejor cuando la estás recibiendo, porque como decía, el agua para mí es un elemento que desestresa, que cura, que relaja, que tanto el cuerpo como la mente. Así que vamos a conocer qué es la hidroterapia. Perfecto, pues nada, al final la hidroterapia, como su nombre indica, es la combinación de lo que viene siendo el agua con todas las técnicas que podemos realizar a nivel del ámbito de la fisio, ¿no? Como tú bien has dicho, al final el agua tiene gran cantidad de beneficios, desde pues que eliminamos todo lo que viene siendo toda la carga que puede pasar un paciente, ya que no vamos a tener nada de gravedad, también tenemos el factor de relajación, es decir, hay una gran cantidad de beneficios y por lo tanto también la podemos utilizar en una gran cantidad de patologías, ¿no? Desde nivel, ya puede ser a nivel neurológico, desde un paciente que tenga esclerosis múltiple hasta alguien que tenga, bueno, un traumatismo y que tengamos que conseguir más rango de movilidad. Qué bien, es decir, que se puede utilizar para un rango de patología grande, ¿no? Manu, en este caso, también para, no sé, si está indicado para otro tipo de lesiones, etcétera. En mi campo, el poder utilizar vasos medios, es decir, piscina en la cual el agua solamente te llega hasta la cintura, nos facilita trabajar con personas con un tipo de patología en miembro-locomotor. El hecho de que se pueda desplazar de una forma mucho más agradable, esa analgesia que le genera esa presión del agua sobre los tejidos, es muy interesante. Además, te permite controlar muy bien el tipo de movimiento que está llevando a cabo. Claro, porque cuando hablamos de hidroterapia todo el mundo pensamos rápidamente en un spa, ahí tranquilitos, con el agua casi en calma, pero no es así. Las técnicas de hidroterapia precisamente, como bien dices, ¿no? Indican ese tipo de chorro con más fuerza, con menos, a zonas muy localizadas. Incluso también, dependiendo del tipo de patología, cuando hablamos de balneoterapia, que también es otra, digamos, otra rama de la hidroterapia, la combinación de la química del agua está indicada en ciertas patologías, es decir, la combinación de todas estas moléculas y demás vamos a utilizarlas para un tipo de patología u otro. Entonces no solamente es los chorritos, ¿no?, del agua como tú dices, sino también estos elementos que utilizaremos en el agua. ¿Me estás queriendo decir que en el agua se puede llevar ciertas sustancias o no? ¿O no? Sí. Depende de qué Sí. patología. Ah, muy bien, oye. Claro. Oye, a nivel dermatológico también funciona, ¿no? No es que, digamos, sea a nivel dermatológico lo mejor, no es lo más indicado, pero podría tener efectos también sobre la piel. Oye, Raquel, ¿todo el mundo puede utilizar esta técnica, la hidroterapia? ¿Está indicado para todo el mundo o hay algunas contraindicaciones o personas a los que no se les recomienda que las hagan? Pues mira, en cuanto a indicaciones, como te he comentado al principio, Mónica, sí que es verdad que hay un rango bastante amplio, ¿no?, de indicaciones, pero también hay que tener mucho cuidado con ciertos tipos de pacientes, ya que, por ejemplo, si tenemos heridas abiertas, en caso de que tengamos, por ejemplo, la tensión muy alta o muy bajita, digamos que tenemos que tener ciertos cuidados, ¿no?, con estas cositas, ya que, por ejemplo, si tenemos una herida abierta, esta herida va a estar va a ser más posible que tengamos esta herida infectada,
Si tenemos fiebre, pues tenemos que tener cuidado ya que podemos tener unos picos más altos de fiebre. Si tenemos una tensión muy baja, nos podemos desmayar. Hay que tener cuidado con esto, pues siempre acompañado de un profesional. Bueno, es súper importante. Vamos a hablar ahora de la temperatura, que eso es algo que también, ¿no? Ese efecto choque, como decimos, tiene muchos beneficios. Agua fría, agua caliente, ¿para qué sirve cada una? Te cuento, mira, esta es una pregunta que a mí en consulta me surge un montón. Porque hay gente que muchas veces dice, yo pensaba que yo me tenía que poner calor, o al revés, o yo pensaba que me tenía que poner frío. Al final, tanto el agua fría como el agua caliente va a tener unos efectos, ¿no? Y obviamente van a servir para distintas cosas. Generalmente, cuando tenemos, por ejemplo, un esguince, ¿no? Imagínate que nos acabamos de hacer un esguince y queremos eliminar ese edema, o queremos intentar frenar por lo menos que el tobillo no se nos hinche. En este caso, para provocar una vasoconstricción, es decir, que no siga dilatándose o que no siga, digamos, esa inflamación, vamos a poner hielo siempre, para provocar una vasoconstricción, como he dicho. El agua caliente, por el contrario, lo que nos va a provocar es una vasodilatación y la vamos a utilizar en casos en los que, por ejemplo, queramos conseguir que la musculatura o que el tono muscular se relaje mucho. Por ejemplo, en pacientes que tengan pues una esclerosis múltiple o pacientes que tengan fibromialgia, que tengamos que relajar la musculatura, vamos a utilizar siempre el agua caliente, ¿no? Para intentar, como he dicho, rebajar todo el tono muscular. Muy bien. Manu, en cuanto a los tratamientos que utilizas como preparador físico, dime algunas personas a las que se les recomienda utilizar esa terapia. Como te he comentado antes, en mi caso nosotros utilizamos el agua como un medio de entrenamiento, porque la verdad que no solemos llevar a cabo aplicaciones de agua directamente para ese tipo de patologías. Sí es cierto que recomendamos a las personas que tienen acceso a zonas con un vaso de agua medio o amplio, que mediante una serie de instrucciones y de ejercicios que les prescribimos puedan llevar a cabo esos tipos de movimientos que pueden ser muy agradables, que pueden ser muy recuperadores para su posible patología. Es recuperador, de hecho, trabajar con agua y además entrenar, ¿no? Con agua tiene también ciertos beneficios. Sobre todo, yo creo que hay un punto muy importante que es la adherencia a todo lo que viene siendo los ejercicios, ¿no? Que le mandemos al paciente, porque muchas veces es verdad que podemos mandar ejercicios para casa y siempre llega la típica pregunta, ¿no? De, ¿has hecho los ejercicios? No. Yo creo que al final el estar en un medio acuático o en un medio en el que no es el nuestro nos va a ayudar al final a estar un poco más motivados, ¿no? Y a decir, venga, va. Es algo que al final se escapa de lo normal, ¿no? Y de lo común. Entonces yo creo que también el factor de la adherencia al tratamiento es algo muy, muy positivo y muy importante. Pues sí, es importante además, como bien dices, tener a profesionales que te echen una mano, que te vayan guiando. Y sobre todo, claro, esos ejercicios en casa muchas veces pues no lo podemos hacer bien o bueno, la gente no está tan pendiente. Vamos a hablar ahora de la importancia de los lugares para hacer talasoterapia. Primero, ¿qué es esto? Y bueno, aquí en esta zona, ¿qué centros tenemos? Mira, te cuento, la talasoterapia es algo muy, muy parecido a la hidroterapia. Lo único que en vez de ser en un centro, digamos, como puede ser una piscina, ¿no? Donde vamos a realizar hidroterapia, la talasoterapia es algo muy parecido que vamos a hacer, como he dicho, en una piscina, pero en el mar. De ahí que sea también muy importante que conozcamos esto, ya que no va a ser lo mismo realizarlo en un sitio donde tengamos chorros de manera artificial o, como he comentado antes, unos químicos en el agua que pues ya sea más cantidad de cloro, etcétera, ya que al final la talasoterapia, cuando estamos en el agua del mar, aparte que todo es natural, tenemos pues nada, las mareas, tenemos la arena, tenemos como tanto el aire, por ejemplo, son elementos que también nos van a venir muy bien y que es importante que conozcamos todos los beneficios de estar en el agua del mar, ya que es que vivimos al lado del agua y eso es algo súper positivo. Qué bien, oye, pues eso, las cosas naturales hay que aprovecharlas y aquí las tenemos. Tenemos este mar en la Cala de Mija fantástico y en toda la costa mijeña que podemos aprovechar. ¿Se utiliza esta técnica tanto en invierno como en verano? Porque estamos hablando de que con el calor apetece también, pero ¿y en invierno? ¿Se utiliza en invierno o no?
Totalmente. Es verdad que apetece más en verano, ¿no? Pero realizarla también en invierno tiene sus beneficios. De hecho, hay gente que prefiere más bañarse en invierno que en verano, pero eso ya depende de cada persona. No hay época en la que se pueda realizar exclusivamente. Mientras sea todo el año, perfecto. Muy bien. Oye, y el contraste que te preguntaba antes de frío y calor, nos has explicado perfectamente para qué sirve el frío y para qué sirve el calor. Pero, ¿y es bueno? ¿Y para qué sirve esos contrastes que suelen hacer, ¿no? En algunos centros de pasar del frío al calor en el momento? Eso se suele utilizar más que nada para, como he comentado antes, para temas circulatorios, ya que si tú con el calor lo que provocas es una vasodilatación, con el frío al final vas a provocar una vasoconstricción. Esos cambios de temperatura bruscos, por así decirlo, van a hacer que esos vasos sanguíneos pues que vayan como una máquina, ¿no? Van a favorecer todo lo que es el retorno sanguíneo. Así que también viene perfecto para la circulación. Bueno, muchos beneficios. Estamos viendo los que trae el agua. Y Manu, para entrenar y corriendo por la arena, corriendo por el agua, yo creo que además los beneficios se duplican, ¿no? Porque tenemos que hacer más fuerza en el agua. Bueno, sí, es matizable, pero al final si logras hacer que tu cliente, que tu deportista pueda practicar esa actividad en ese entorno, pues es mucho mejor para todo el mundo, ¿no? Bueno, pues hemos escuchado qué es la hidroterapia, para qué se utiliza, qué beneficios tiene, que tiene muchísimo. La verdad es que no conocíamos tantas patologías, ¿no? Para todas ellas es muy necesario, pero siempre, como decimos, bien guiadas por profesionales y tratamientos que, bueno, que es bueno realizarse, no sé, depende, ¿no? Pero cada cierto tiempo hay que volver a hacérsela para que todo funcione muchísimo mejor. ¿Cómo tenéis a los pacientes con hidroterapia? Me imagino que encantados. Realmente es más es una terapia lo que viene siendo complementaria. Es decir, vienen los pacientes que yo he visto por hidroterapia, obviamente tienen, como te he comentado antes, beneficios súper buenos, pero al final es una terapia complementaria. Entonces, nada, van para y para arriba siempre. Qué bien. Bueno, pues como todo lo que hacéis allí en la clínica de Gema Ibáñez, en la Cala de Mija, por cierto, muy cerquita del mar, que también mandaréis, ¿no? De vez en cuando a... Dicen, sí. Sí que lo mandamos. Muy cerquita del mar y, bueno, pues allí lo tienen todo. Tienen la última tecnología y lo último, en naturaleza como es el mar, allí, cerquita, que cada día es diferente. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y darnos a conocer todos los beneficios de la hidroterapia y como siempre ponemos esa información para que todos los que nos estén viendo y quieran acercarse a vuestra clínica y ver de primera mano, experimentar de primera mano cuáles son esas terapias y esos beneficios, lo puedan hacer de una manera muy fácil. Clínica de Fisioterapia Avanzada y Osteopatía Gema Ibáñez, en la Cala de Mija. Ya sabemos dónde, además ahí tienen los teléfonos para llamar ahora, ya en este momento, y tener mucha más información y por supuesto en redes sociales Fisioterapia Mijas, con esa @ delante pueden también seguirlos. Muchísimas gracias Raquel Martín, Manu Santana, como siempre, un placer hablar con vosotros. Venga, Gracias. Hasta luego.